Sean bienvenidos al podcast de Blockchain Summit LATAM. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y compartiré contigo contenido de distintas áreas como aplicaciones, casos de uso, desarrollos, infraestructura, regulación, economía y mucho más. Para eso conversaré con distintos exponentes latinoamericanos y globales que nos permitirá observar y comprender el escenario regional actual y qué nos podría deparar el futuro. Todo en la misma línea de las charlas y paneles de conversación que organizamos evento a evento en el Blockchain Summit LATAM. Así que ya lo sabes, únete a esta conversación y sé parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos. Hola y bienvenidos al BSL Podcast. Una nueva semana, un nuevo episodio, el episodio número 17. En esta oportunidad conversamos con Rodrigo Ceira, abogado de Cooley LLP, uno de los estudios legales más grandes e importantes en Estados Unidos, y se especializa en materia de startups, blockchain y criptomonedas. Nos compartió sus inicios cuando descubre Bitcoin de la mano de su hermano en la Navidad del 2015, y entrando de inmediato en el agujero de conejo, o más conocido como el Rabbit Hole. Fue abogado de DLX Law, una firma liderada por Louis Cohen, reconocido abogado de Nueva York. Conversamos sobre la estructura regulatoria de Estados Unidos, conociendo de primera mano cuáles son las distintas oficinas regulatorias que existen y su campo de acción. Nos compartió que Wyoming es el estado más crypto-friendly en Estados Unidos y que la SEC es el regulador más activo actualmente. Conocimos también más detalles del juicio de Telegram y lo que es realizar un Security Token Offering o STO, como lo hizo Blockstack el 2019, levantando cerca de $23 millones. Finalmente conversamos de la circular emitida por la Oficina del Controlador de la Moneda o OCC, dependiente del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, lo que significa e impacta directamente en la banca de Estados Unidos. Podríamos ver bancos como JP Morgan o Goldman Sachs activamente comprando startups cripto en los próximos meses. Podría ser una alternativa. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSLPodcast y seguirnos como Blockchain Summit LATAM en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos a participar también todos los miércoles de los seminarios que estamos llevando a cabo en el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Acompáñanos en este nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit LATAM, que esperamos sea de tu agrado. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del BSL Podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches tal vez. Depende de dónde nos estés escuchando, qué estás haciendo. Lo importante es que disfrutes de esta conversación como todas las otras que hemos realizado en esta primera temporada del podcast del Blockchain Summit LATAM. Ya hemos tenido 16 interesantes e intensos episodios donde hemos conversado con grandes exponentes y el día de hoy también vamos a conversar con un gran exponente hablando de un tema muy interesante que es regulación. Y sabe muy bien con quién me encuentro, así que vamos de lleno a saludar a nuestro entrevistado el día de hoy. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Cristóbal, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. No, muchas gracias a ti por aceptarla y esperemos que, como todas nuestras conversaciones, sean para entender un poquito más cómo funciona esto tan interesante que obviamente que repercute no solamente en el lugar o en el país donde estás, que es Estados Unidos, sino que también repercute en todo el mundo y también se le hace mucho seguimiento desde Latinoamérica. Así que, bueno, con Rodrigo, para que todos también sepan, nos conocemos del Blockchain Summit de Colombia, el 2018, cuando trabajaba junto a un reconocido también abogado estadounidense, Louis Cohen, gracias a nuestro amigo Alvi Rodríguez. ¿Te acuerdas de ese panel de conversación, Rodrigo? Sí, claro, sí, de acuerdo, y también quería agradecer todo el trabajo que estás haciendo con el Blockchain Summit y con estos podcasts, porque creo que tú y yo compartimos la idea de que esta tecnología tiene mucho que aportar a la comunidad latina
y una parte importante de poder aprovechar de la tecnología es educar a la comunidad y creo que el trabajo que haces tú con el Blockchain Summit y con este podcast ayuda a llevar toda esta información a la comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esas palabras, Rodrigo. Es un esfuerzo que hemos hecho ya desde el 2018 con la primera versión en Chile. Bueno, luego ahí cuando nos conocimos también el 2018 en Colombia, México el año pasado. Este año, lamentablemente, como todos saben, no hemos podido hacerlo de manera presencial. Vamos a ir de manera online, pero guarden sus tickets, o guarden sus esperanzas, que el próximo año vamos, Dios quiere, obviamente, y todo pasa con este tema de salud. Vamos a volver con todo a hacer nuestro evento de manera presencial, como siempre. Rodrigo, para que la gente pueda conocer un poco más de ti, un poco tu background, ¿podrías contarnos un poquito a nuestros oyentes y así sepan también en qué temáticas te has especializado? Sí, claro. Como dijiste hace unos momentos, yo soy abogado. Actualmente estoy en un despacho que se llama Cooley, que es uno de los despachos más grandes en Estados Unidos enfocados en temas de emprendedores. Entonces trabajo mucho con emprendedores específicamente en el ámbito de blockchain y con fondos de inversión. Empecé mi carrera en un despacho en Nueva York enfocado en mercados de capitales y temas de M&A y bastante rápido después de empezar me empecé a fascinar con temas de blockchain y entonces estaba yo caminando por la oficina agarrando a todos los socios de los sacos diciéndole que necesitaban poner más atención a estos temas, pero me vieron un poco como loco. Entonces tuve la oportunidad, como dijiste, de trabajar por un tiempo con Lewis Cohen en un despacho que se llama DLX, que estaba enfocado solamente en temas de blockchain. Y después de ahí me vine a Cooley. ¿Cuándo fue el año que descubriste sobre las criptomonedas o esta tecnología? ¿Y qué fue lo primero que descubriste? Mira, me acuerdo muy bien cuando fue la primera vez que escuché sobre Bitcoin, porque fue en Navidad del 2015, cuando mi hermano que estaba en Stanford y más cerca a estos temas empezó a platicar sobre Bitcoin. Y te confieso que mi primera reacción fue muy dudosa porque mi abuelo fue secretario de Hacienda de México y tuvo el trabajo de tener que devaluar el peso. Entonces yo tenía una idea muy formal pues de lo que era el dinero y tenía un muy inculcado que el dinero tenía que ser manejado por el gobierno. Entonces, como que cuando primero me contaron de Bitcoin, no lo entendí bien, pero me quedó la duda. Y yo creo que cuando sale el white paper de Ethereum, me empecé a meter más y luego como que me abrió la mente y como dice todo el mundo aquí, I fell down the rabbit hole. O sea, me fascinó, pues. Claro, nos fuimos todos por ese agujero de conejo. A todos, yo creo que nadie realmente de todos los que he conocido en los distintos summits o en el mismo podcast que estamos haciendo ahora, todos parten con esa duda de esto como que no me calza con lo que conocemos como el dinero, como las transferencias de valor, como las instituciones financieras. A mí tampoco, obviamente al principio yo también vengo del lado financiero, me inicié en como el lado de corredores de bolsa, fondos de inversión y obviamente la primera lectura es esto va contra todo tu estructura de mercado y sistema financiero y bueno, yo creo que para nadie es fácil, pero cuando ya lo entienden y lo visualizan, creo que un cambio, un clic a mí, por lo menos a mí me pasa que todos los días me va haciendo igual clic y me va como confirmando que esto es lo que necesitamos, al menos como opción para tener un mayor control con respecto a nuestro dinero y bueno, y todo lo que ya se está desarrollando en distintas
temáticas, como tú bien lo mencionaste, en Ethereum también, con todo el desarrollo de las aplicaciones. Y bueno, en esa misma línea, Rodrigo, me gustaría empezar como entrar en materia. Y bueno, sabemos que Estados Unidos en sí es un país que se mira mucho en el sistema financiero, porque obviamente tiene Wall Street, que es una de las principales plazas globales junto con Londres, Tokio, mercado asiático, ¿cierto? Son los centros financieros. Y por lo mismo, obviamente, también se busca tratar de implementar los procesos regulatorios para que así, en base a lo que se estipula ya, todo esté en norma. Lo que me gustaría partir y que la gente también lo pudiera entender es quiénes son estas distintas instituciones que existen en Estados Unidos. Tenemos la SEC, tenemos FinCEN, CFTC, tenemos varias como oficinas que dependen de distintos organismos, instituciones. ¿Cómo hacer como un barrido rápido, así como cuáles son el foco de cada una de ellas y cómo funcionan? Sí, claro. Mira, para primero tocar el tema que hablaste sobre la importancia del marco regulatorio en Estados Unidos, como bien dijiste, como bien dices, Estados Unidos tiene el mercado de capital más desarrollado del mundo, ¿no? Y entonces yo creo que eso lleva a dos cosas. Uno es que muchos otros países ven al marco regulatorio de Estados Unidos como ejemplo y muchos siguen lo que hacen, ¿no? Y la otra cosa, el otro impacto de eso es que lo lleva a ser bastante conservador, porque tienen la idea, pues, de que el mercado de capital de Estados Unidos es el más desarrollado porque hay más seguridad y más reglamentos, pues, que en otros mercados. Entonces, yo creo que esos dos son impactos importantes que hay que entender. Cuando empiezas a analizar el marco regulatorio, te das cuenta que hay muchos actores. Primero que nada, hay básicamente dos niveles en el que uno se tiene que enfocar, que es el federal y el estatal, ¿no? A nivel federal están los reguladores que mencionaste, que son, yo creo que más importantemente la SEC, que es el Securities and Exchange Commission, que es un regulador que nace en 1930 y está enfocado a proteger a inversionistas y prevenir fraude y asegurarse de que haya información sobre los instrumentos financieros regulados. Luego también está la CFTC, que es un regulador similar, pero está enfocado en las materias primas, o sea, y los derivados de ellos. Entonces, ellos son los que regulan, por ejemplo, los futuros de petróleo y cosas así. También mencionaste FinCEN. FinCEN es parte de el Treasury Department, que es Hacienda, pues, en Estados Unidos. Y su enfoque más es en prevención de lavado de dinero y de financiamiento de terroristas. Entonces están más enfocados en lo que se llama payments o cómo fluye el dinero. Y luego hay un par más que también valdría la pena mencionarlos, por ejemplo, como el OSC, que es un regulador de banca. Y luego, como mencionamos, a nivel estatal también hay reguladores de instrumentos financieros, reguladores de banca. Entonces, es un poco complejo, pero como abogado nos gusta porque nos da mucho para trabajar. Me imagino, porque obviamente hay que entender y conocer cada una de esas distintas regulaciones. De hecho, me parece que, y corrígeme obviamente si estoy equivocado, el primer como ente regulador que tomó el análisis de Bitcoin y las criptomonedas fue en el estado de Nueva York, quien emitió estas BitLicense, que eran para que los exchanges pudieran funcionar al menos en Nueva York, ¿no? A nivel estatal, creo que sí. No sé si fue el primero, pero fue el como marco más desarrollado y es algo que está ahorita cambiando bastante porque
para serte sensato, yo creo que es muy difícil sacar un BitLicense, y ha causado problemas en que muchos exchanges están evitando Nueva York y se van por otros estados. Pero yo creo que a nivel federal, el primer regulador que tomó acción fue FinCEN, que creo que en el 2013 empieza a hablar de cómo las transacciones de Bitcoin y otras criptomonedas caen bajo su ámbito, pues. Entendido. Oye, ¿y cuáles son los estados más crypto-friendly en Estados Unidos? Dado que mencionaste ahí que Nueva York es muy complejo, ¿cuáles son los otros entonces que miran los emprendedores o aquellos que tienen exchange afuera, como por ejemplo Binance, que también abrió ahí en Estados Unidos, los grandes? ¿Cuáles son los más crypto-friendly? Mira, de eso depende de qué estás hablando, si estás hablando de la regulación de los exchanges o de otros tipos de negocios. Pero yo te señalaría a un estado que no creo que lo vas a tener muy en mente, que es Wyoming, que es un estado que ha estado pasando muchas nuevas leyes para tratar de atraer negocios de blockchain y hacerlo más fácil más fácil que los bancos custodien criptoactivos, y aclarando cómo aplica el marco legal a la tecnología. Porque algo que podría valer la pena mencionar es que yo creo que mucho del problema aquí es aplicar un marco legal que fue diseñado hace muchos años, mucho antes de que esta tecnología fuera desarrollada, y lo estás aplicando a una tecnología que lo que hace es desintermedia, o sea, saca de en medio pues a los agentes que estaban regulados, ¿no? Entonces, no es muy fácil como entender cómo se aplica, y por eso es que hay mucha confusión de cómo está el marco regulatorio. He escuchado de Wyoming, efectivamente, por Caitlin Long, que la sigo en Twitter y es muy activa en esa materia y creo que ha sido la que más trabajo ha hecho en esa jurisprudencia, ¿te parece, no? Sí, ella acaba ahorita de abrir un nuevo banco que se llama Avanti, y también ha impulsado mucho los cambios en el marco legal a nivel estatal en Wyoming. Oye, y entrando ya en una de las áreas que mencionaste y que creo que tiene mucho que decir, por supuesto, es la SEC, que es, o la SEC, como también se le dice acá en Latinoamérica. Ha sido como dentro de todo, si bien no fue el primero como mencionamos ya, pero sí ha sido el más activo, al menos yo lo he visto desde el 2017 con las ICOs en esta como, no sé si se estará bien usada la palabra, pero como persecución de proyectos que se lanzaron durante 2017 con las ICOs. ¿Cómo actúa la SEC o cómo empezó actuando la SEC y cómo ha sido su participación en este ecosistema desde no sé si 2017 antes o desde ese momento hasta ahora? Mira, yo creo que para entender cómo ha actuado la SEC, es importante primero empezar repasando un poco cómo define lo que es un security o un instrumento financiero regulado, que es básicamente el ámbito que tiene, la jurisdicción que tiene la SEC para regular. Un security se define en el Securities Act de 1933 y tiene una lista de diferentes instrumentos como los que conoces, como una acción o un bono, pero también tiene un concepto que es muy flexible, que se llama investment contract. Y este investment contract es primera vez, no está definido en el marco legal, pero la Suprema Corte lo define por primera vez en 1946, que fíjate que fue mucho antes que el white paper de Bitcoin, en el famoso caso Howey, que seguramente tu audiencia lo ha escuchado. Y ahí dice que un investment contract es básicamente la relación que surge cuando una persona invierte dinero en una empresa común con la esperanza
razonable de tener una ganancia debido a los esfuerzos del promovedor. Entonces, esta relación cuando yo le doy dinero a alguien pensando que voy a ganar dinero porque ellos van a impulsar la empresa, ¿no? Entonces, de ahí básicamente es donde la SEC toma su jurisdicción para poder regular muchos de las acciones de los ICOs. Creo que otro caso importante para tener en mente que limita un poco este concepto de investment contract es otro que se llama Foreman, que es de 1975. Y este caso surge de la venta de departamentos en Nueva York que son co-ops. Y para tener un departamento, uno tenía que comprar algo que le decían una acción. Y ahí la Suprema Corte ahí dicta que aunque los instrumentos se llamaban acciones, no eran en sí instrumentos financieros regulados, porque el propósito de comprar esa acción, entre comillas, era poder vivir en el departamento. Entonces, de ahí básicamente nace esta idea de que si tú estás comprando un instrumento que tiene utilidad y no lo estás comprando por la ganancia, no es un instrumento financiero regulado y por eso no la SEC no está en la jurisdicción de la SEC. Entonces, teniendo esos dos casos en mente, uno Howey, que básicamente te explica lo flexible que es investment contract, y otro Foreman, que limita un poco este concepto, creo que puedes entender cómo ha la SEC regulado este espacio. Luego, para que tu audiencia tenga un poco idea de la cronología aquí, yo creo que es importante repasar un par de acontecimientos, ¿no? El white paper de Bitcoin sale en 2008 y empiezan las primeras transacciones en 2009, ¿no? 6 años después sale el white paper de Ethereum. Durante todo este tiempo, la SEC no dice nada. Pero lo que empieza a pasar es que en el 2017 empiezan a haber todos estos ICOs que empiezan a recaudar muchos miles de dólares, básicamente con una página de web y un white paper y muchas promesas de lo que va a pasar cuando desarrollen el network, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que empieza a interesar a la SEC más, a meterse en este espacio y tratar de parar lo que ellos ven como fraudes. Entonces, la primera acción que toman es el DAO Report, que es en el mismo verano del 2017, que es el primer pronunciamiento de la SEC donde indican que los criptoactivos pueden caer bajo de su ámbito, del ámbito del Securities Act, cuando son un investment contract abajo de Howey, ¿no? Como tu audiencia seguramente se acuerda, el DAO era básicamente un fondo de inversión, que es bueno, seguramente lo tendríamos que definir, es un Decentralized Autonomous Organization, que básicamente es una organización descentralizada autónoma que lo que trataba de hacer es ser básicamente un fondo de inversión en la que gente podía mandar Ether al smart contract del DAO y luego votar en cómo iban a invertir ese Ether en diferentes proyectos y luego recaudar dinero de las ganancias, ¿no? El problema con este pronunciamiento es que los tokens del DAO son básicamente acciones de un fondo de inversión, ¿no? Entonces son muy claramente instrumentos financieros regulados. Y esto impulsa a esta idea de que si tienes tokens que no son claramente instrumentos financieros, pero sino que tienen utilidad, no son regulados por la SEC. Entonces, como te acordarás, mucha gente en el 2017 le encantaba hablar de utility tokens. Decía, no, mis tokens no son regulados porque son utility tokens, porque puedes hacer X o Y, ¿no? Y entonces eso
básicamente es como el primer saldo, el primer anuncio, pero no para todos los ICOs que continúan después de eso. La siguiente acción es a final de año del 2017, que es el Munchie Report. Y esta es una orden de cese y desistimiento que es también parte de un acuerdo con el proyecto que está desarrollando una aplicación para calificar restaurantes y como Yelp o algo así. Y llevó a cabo un ICO en el que recaudaron $15 millones. Y aquí, no obstante que el token tenía utilidad en el que podría ser usado en este ecosistema, la SEC dice que de todos modos es un investment contract por la manera en la que fue vendido el token. Entonces, básicamente, esta acción del Munchie indica el comienzo del final de los ICOs estilo 2017, porque pone en duda el concepto del utility token. Después de ahí, cabe mencionar el discurso del director Hinman, que se surge en el verano del 2018, entonces 6-7 meses después. Y aquí el director Hinman es el director de la división de Corporation Finance, que es la división de la SEC que se enfoca en las emisiones de instrumentos financieros regulados. Y dice un par de cosas muy interesantes. Dice que a su juicio, para ese punto, junio del 2018, las transacciones de Bitcoin y Ethereum ya no son transacciones de securities, de instrumentos financieros regulados, porque ya no hay un investment contract. Porque a ese punto ya las redes están, y esto es un concepto completamente nuevo en la ley, suficientemente descentralizadas. Pero básicamente lo que está diciendo es que cuando hay transacciones de Bitcoin o de Ethereum en el 2018, ya no hay la relación en la que una persona está dependiendo en los esfuerzos de alguien más para que suba de precio. Porque ya está la red tan descentralizada o difundida que no hay esa relación. Pero interesantemente también deja abierto la posibilidad de que el ICO de Ethereum originalmente sí podría haber sido un investment contract y que también podría serlo en el futuro. O sea que podría básicamente un token cambiar de ser un instrumento financiero regulado a no serlo y luego también a volver a serlo en caso, por ejemplo, de la migración a ETH 2.0, en el cual la gente puede comprar ETH pensando de que va a subir de precio por los esfuerzos que está haciendo todos los desarrolladores para lanzar la nueva red, ¿no? Entonces, si quieres, paramos ahí en caso de que tengas alguna pregunta. Pero eso creo que son como puntos fundamentales para tener en mente. Claro, pone en perspectiva mucho con respecto a la historia de la SEC y muy agradecido de este resumen que marca claramente la tendencia. Todos vivimos ese tema, bueno, no todos, gran parte de los que están en el ecosistema desde 2015 vivieron en las ICO, vivieron ese concepto de no somos un security, somos un utility token, porque no estamos prometiendo ganancias, solamente estamos como vendiendo nuestra ficha para que después pueda usar nuestra plataforma. Y bueno, efectivamente era uno de los temas que quería como ahondar, creo que ya lo respondiste, sí, el tema de lo que en un minuto se catalogó a Ethereum como un posible security también, y que ahora entendemos que de cierta manera queda claro de que hoy día no, pero también, como tú lo mencionaste, tal vez para ETH 2.0 sí podría tomarse como un security. En ese plano, y me gustaría detenerme un poquito ahí con el tema ya de security, pasamos de los utility tokens 2017 allá a hablar de los security tokens, y entiendo también de que para todo lo que sea procesos de emisión de valor en blockchain, la SEC ya hay un proceso en teoría que debiese seguir, o los security token offering, que son estos llamados STO, se hicieron de cierta manera ya regulados. Estamos viendo que en Estados Unidos se está haciendo más uso de este tipo de instrumentos,
o los security tokens todavía no han despegado como tal vez empezaron a despegar en los ICOs en 2017? Sí, mira, yo creo que aunque ha habido mucho interés en los security tokens, ese ecosistema no se ha desarrollado tan rápidamente porque hay mucha fricción que existe cuando dices que tu token es un security. Bajo el Securities Act, si tú estás emitiendo un securities, tienes que o registrarlo, que básicamente es hacer un IPO, que involucra, no sé, un año de trabajar con abogados y casi $1 millón en honorarios, y tener que publicar lo que se llama registration statement, en el que tienes que divulgar mucha información sobre tu proyecto, que básicamente no es una opción viable para la gente que está emitiendo tokens, o tienes que tratar de buscar una de las exenciones de registro. Entonces, en las exenciones es donde ha habido más enfoque. Y yo resaltaría un par de proyectos. Uno, por ejemplo, que fue muy interesante es el de Blockstack, que emitieron un token por una extensión que se llama Regulation A, que básicamente es un mini IPO, en el cual el proyecto publicó o sea, divulga información, pero más limitada de lo que tendrían que divulgar si fuera un IPO. Y lo pueden vender ese token como security a todo el mundo, pero tiene que ser vendido por una de las plataformas especiales, básicamente, reguladas. Y tiene, interesantemente, tienen ellos la idea de que, aunque lo vendieron como security, al punto en el que su red sea descentralizada, ya no va a ser security. Que en teoría suena bien, pero es muy difícil para mí entender quién va a poder tomar esa determinación y a qué punto lo harían, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad, el reggae, y con el ejemplo de Blockstack. Otros donde ha habido mucha acción es en lo que se llama private placements o emisiones privadas, que básicamente lo que haces es limitas el tipo de inversionistas a personas que se llaman accredited investors, que básicamente son gente que tiene mucho dinero. Que mal que bien, la posición de la SEC es que su mandato es proteger a lo que llaman los retail consumers, al consumidor del diario, pues. Y piensan que la gente que tiene mucho dinero, primero que nada, tienen menos que perder, o sea, pueden tomar el riesgo de perder algo, y también tienen dinero para contratar a asesores que pueden básicamente revisar sus inversiones. Entonces, la SEC dice que si tú limitas la emisión no obstante que tu token sea un security, si tú dices que tu token es un security, lo puedes emitir a accredited investors o inversionistas ricos sin tener que registrarlo. Entonces ahí es donde ha habido mucha acción, y ahí es donde ves, por ejemplo, a los fondos de inversión como Andreessen Horowitz, Pantera y muchos de ellos que están todavía comprando muchos de los tokens, por ejemplo, hoy en día de los proyectos de DeFi y diferentes proyectos como ellos. El de Blockstack fue el primero de esos tipos como regulados, ¿no? Por lo menos de lo que leí fue así. Creo que levantaron como $21 millones en ese. Sí, algo así. Ha habido dos. Uno, Blockstack, y otro que se llama YouNow, que es como básicamente un YouTube. Y los dos tomaron la misma opción, pues, que es el Regulation A. Pero eso no creo que muchos proyectos sigan ese ejemplo, porque es, primero que nada, bastante costoso llegar ahí, y luego, como estaba platicando, hay muchas fricciones que surgen cuando
declaras que tu token es un security. Por ejemplo, cuando empiezas a hablar de secondary trading, de los exchanges, de las transacciones secundarias, que es básicamente no la entidad que emite el token, pero sino dos personas que lo compraron cambiándolo o intercambiándolo. Si tú dices que tu token es un security, no lo puedes intercambiar en una plataforma, aunque esa plataforma, perdón, no lo puedes intercambiar en esa plataforma si esa plataforma no es un Regulated Securities Exchange, que eso básicamente es el New York Stock Exchange o el Nasdaq, ¿no? Entonces tú ves hoy en día a los exchanges que operan en Estados Unidos como Coinbase o Binance, y todos esos exchanges tienen que analizar a los tokens que van a ofrecer y básicamente decir que no son securities. Porque si ellos llegaran a listar un token que sería un security, podrían ser demandados por la SEC. Perfecto. ¿Y qué tipo de plataformas son las que usa, por ejemplo, o la que usó Blockstack para su emisión? Que mencionaste que solamente lo pueden hacer ciertos tipos de plataformas reguladas para eso. Sí, eso, Regulation A y también crowdfunding tienen básicamente este concepto de, son plataformas de crowdfunding en las que puedes hacer este tipo de intercambios. Perfecto. O sea, todas las que son catalogadas como crowdfunding, pues se pueden hacer este tipo de propuestas. Correcto. Ok. Oye, bueno, ese es como un lado como de lo que se ha hecho. Ahora, la SEC también ha participado de distintos procesos y conocemos uno muy relevante que fue el que la SEC paró, ¿cierto? No sé si fue como catalogado también como un security el tema de Telegram, que bueno, Telegram después de haber levantado 1.700 millones de dólares tuvo que devolver todo ese dinero a los inversionistas. El equipo de Telegram desistió de hacer su oferta de tokens. ¿Tienes ahí algún conocimiento que nos puedas compartir con respecto a qué fue lo que pasó y por qué la SEC se fue tan fuerte contra Telegram? Sí, claro, mira, Telegram yo creo que es uno de los casos importantes que una pena fue que no llegó a juicio porque al final llegaron a un acuerdo con la SEC, pero sí hubo un par de opiniones del juez. Y lo que pasó ahí fue que básicamente Telegram levantó mucho dinero vendiendo lo que se llamaban SAFTs, que es una variación de un instrumento muy típico en Silicon Valley que se llama el SAFE. Y la idea ahí es que inversionistas acreditados, otra vez que son inversionistas ricos, compraban un instrumento que les daba el derecho a tener tokens en el futuro. Y luego al mismo tiempo, Telegram también pensaba vender los tokens mismos al público. Y la SEC básicamente dice que esas dos emisiones, para propósitos de la regulación de instrumentos financieros, es un financiamiento y que todo en general fue no fue registrado, entonces por lo cual lo paran. Entonces lo que pasa es la SEC demanda a Telegram y un juez les da lo que se llama un injunction, que es básicamente una orden de la corte de que no pueden seguir con su emisión, y entonces paran la emisión de los tokens al público. Los inversionistas que compraron estos instrumentos que les prometían tokens en el futuro tampoco pueden tener los tokens, y entonces acaba básicamente Telegram regresando todo el dinero que no se habían gastado en el desarrollo y acaban parando el proyecto al final. Algo interesante para resaltar ahí es que de la parte de la SEC no han estado todos de acuerdo de cómo se ha llevado este tema. Hubo un discurso, por ejemplo, de Commissioner Hester Pierce, que seguramente lo has escuchado de ella, porque ha estado muy involucrada de esos temas de cripto.
en la que básicamente dice ella que no piensa que deberían de haber hecho eso porque no estaban protegiendo a nadie, y estaban básicamente como estaban poniendo muchos bloques en la habilidad de emprendedores en Estados Unidos a desarrollar nuevos proyectos. Bueno, obviamente ella fue la voz minoritaria ahí porque la SEC en general sí demandó al proyecto y lo paró al final del día, pero cabe resaltar que hay como un movimiento en la SEC y que no están todos de acuerdo con cómo se ha llevado esto. Muchas gracias ahí, Rodrigo, por explicarnos un poco más con respecto a este tema que sin lugar a duda ha marcado mucho también la relación y creo la manera en que se han... podría decirse como que hay un antes y después de lo que pasó con Telegram, como que tal vez los proyectos que tenían algún interés de iniciar algún tipo de proceso de similares características en Estados Unidos, como que se arrepintieron después de ver algo así. ¿Pudiste notar algo así o fue ha sido un caso más de los que ha llevado adelante la SEC? Sí, o sea, yo creo que aunque la SEC ha tratado de aclarar mucho cómo se aplica el marco legal, en este punto muchos de los proyectos no ven una opción viable para emitir un token en Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que pasa es que lo emiten fuera, ¿no? Y toman acciones para limitar que gente en Estados Unidos no puedan participar. Entonces ha enfriado mucho el tema de los ICOs, estas acciones. Oye, y entrando en materia de una de las noticias que también ya en el presente, últimas semanas, ha sido bien interesante con respecto a lo que es la Oficina del Control de la Moneda, perdón, o OCC, que depende directamente del secretario del Tesoro de Estados Unidos, este banquero Steven Mnuchin o Munchin, no sé cómo lo pronuncian allá. Mnuchin, ok, perfecto, muchas gracias. ¿Qué es esta circular? ¿Es algo que los bancos lo pidieron? ¿Es algo que salió de repente? ¿No tienes algún contexto que nos puedas dar como alguna perspectiva por un lado de cómo se dio esta circular y ahora que ya está, qué es lo que realmente se puede hacer y quiénes son los que lo están haciendo? ¿Podrían hacerlo en estricto rigor? Sí, mira, es interesante que la persona que escribe esta carta era antes el abogado de Coinbase, y luego llega a ser a la OSC, y es una carta interpretativa, o sea, también no tiene el poder de ley, pero lo que dice básicamente, y es en respuesta a alguien que pide aclaración de cómo se aplica el marco legal a los bancos, y dice que los bancos pueden custodiar criptoactivos y que también pueden ofrecerle servicios de banca a negocios de cripto. Porque por mucho tiempo hubo duda y los bancos eran muy conservadores y no querían ofrecerles estos servicios a negocios de cripto. Como soy abogado, también tengo que resaltar la nota al pie, creo que es 39 de esa carta, que si puedes poner un enlace a la carta, no sé si tu audiencia lo puede revisar, que dice que no solamente los bancos pueden custodiar activos, pero también pueden proveer servicios de intercambio. Entonces, esto, o sea, todavía no queda claro cómo va a cambiar el ecosistema basado en esto, porque también no es, como dije, no es ley, pero la gente ha estado pensando que va a haber un par de reacciones. Una es, la gente espera que los bancos se empiecen a interesar a comprar alguna de estas compañías que dan servicios de custodia de criptoactivos, o traten de desarrollar sus propios servicios para ofrecer esos servicios al público. Entonces, del punto de vista de, por ejemplo, M&A, la gente espera que esto pueda llevar a más M&A en el espacio. Y también hay la posibilidad de que algún banco trate de ser exchange, ¿no?
que digo, eso creo que está más a largo plazo porque todavía no está muy claro cómo lo harían y los bancos son muy conservadores. Entonces no espero que Bank of America anuncie esto mañana, pero sí va cambiando un poco y el esquema y dando un poco más de flexibilidad a los bancos en relación con los criptoactivos. De esos bancos que mencionas, creo que, y no sé, compártenos ahí si estoy equivocado, pero JP Morgan ha sido el más activo, podríamos llamarlo, dentro del ecosistema. Conocimos de ahí que han sacado su propia red que se llama Quorum, que después lo dejaron disponible para el mercado, por así decirlo. Conocimos que después Quorum, Consensys, ahí tuvo una relación con JP Morgan que está haciendo cargo de Quorum. Creo que ayer o antes de ayer salió una noticia que JP Morgan podría liderar una serie, un levantamiento de 50 millones de dólares para Consensys, poniendo 20 millones de dólares. Conocimos también de JP Morgan y las conversaciones que ha sostenido con Coinbase. Se podría tal vez por ahí dar que, como tú bien lo mencionaste, exista un interés de parte de la banca tradicional en empezar a adquirir estas otras empresas que ya han tenido un cierto recorrido y ver tal vez alguna fusión entre JP Morgan y Coinbase. Es posible, a este punto todos son rumores, ¿no? Entonces no queda nada claro, pero yo creo que sí, esta carta como que abre la posibilidad más. Otro acontecimiento interesante es de parte de Goldman Sachs, que esta semana acaban de nombrar a un nuevo como director de criptoactivos, que es una posición nueva en el banco. Y también contratan a Ollie Harris, que era el que estaba liderando todos los esfuerzos en JP Morgan. Entonces, aunque hay veces que los jefes de estos bancos, por ejemplo, Jamie Dimon en algún punto dijo, el jefe de JP Morgan dijo que pensaba que Bitcoin era un fraude, y luego Goldman Sachs también sacó un reporte hace un par de meses diciendo que no aconsejaban a sus clientes a invertir en Bitcoin. Aunque dicen eso por alguna parte, por la otra parte te das cuenta que sí están muy enfocados en el ecosistema y básicamente tratando de posicionarse para poder tomar ventaja de cómo evoluciona. Perfecto, claro. Vamos a ver ahí cómo se va dando esa evolución. Va a estar muy interesante, creo, el 2021. Y bueno, lo que siga pasando a futuro, creo que este ecosistema es muy dinámico de todos los puntos de vista, porque uno del lado de la tecnología, del lado del dinero, política económica, sistema financiero, regulación. Esto es para todos los días estar hablando de un tema totalmente distinto, pero bueno, lo bueno es que a través de estos episodios que estamos haciendo con distintas perspectivas, distintos referentes especialistas, como el caso de Rodrigo, tenemos algo más claro y una perspectiva un poquito más global de lo que está sucediendo en el ecosistema y algo tan importante también como lo es en Estados Unidos, el principal sistema financiero global y todas las regulaciones que pasan por ahí, que generalmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, Rodrigo, Latinoamérica es como que trata mucho de seguir lo que hace Estados Unidos, ¿no? Sí, como platicamos un poco en el principio, mal que bien lo que hace Estados Unidos es ejemplo para muchos de los otros reguladores. Aunque también me cabe mencionar que hay otros países que han visto esto como oportunidad para crecer su economía y crecer y atraer más emprendedores. Por ejemplo, hace un par de, bueno, no sé, 2017, 2018, lugares como Malta estaban como tratando de estar muy a la vanguardia con el propósito de atraer a más negocios. Pero yo creo que sí, en Latinoamérica y en América en general, como por ejemplo Canadá también, eh, influye mucho lo que dice la SEC y cómo regula el resto de reguladores al ecosistema. Y también yo creo que parte del impacto es que la mayoría del capital que está siendo invertido en este espacio viene todavía de Estados Unidos, ¿no? Entonces también eso tiene mucho impacto.
Y en esa misma línea que mencionaste recién, y para cerrar ya con esta última pregunta, el capital de Estados Unidos, ¿de dónde proviene? ¿Quiénes son los que están moviendo la aguja, por así decirlo, en el lado de criptoactivos? ¿Son el lado institucional? ¿Son los clientes de personas naturales, por así decirlo, pero de alto patrimonio? ¿O el retail? ¿Quiénes son hoy día los que más compradores o más activos en el mercado cripto en Estados Unidos? Mira, yo creo que lo que ves ahorita es más fondos de inversión y son o los fondos de inversión como que son crypto native, o sea que son básicamente gente que invirtió en Ethereum o en Bitcoin en un momento oportuno y ahora están repartiendo esas ganancias en otros proyectos. Pero también ves como los fondos de los venture capital funds tradicionales, como por ejemplo Andreessen Horowitz, que seguramente has escuchado de ellos, es uno de los fondos de inversión más importantes para temas de tecnología en Estados Unidos. Y este verano, a la mitad de la crisis de COVID, levantaron un fondo de 450 millones, creo, para invertir en cripto. Entonces ves un interés importante de parte de ese tipo de inversionistas. De parte del retail, yo creo que el entusiasmo ha bajado un poco, ya no es como la locura que fue en el 2017 cuando te subías en un Uber y que la persona que estaba manejando te empezaba a contar de todos los criptos que estaban comprando. Yo creo que mucha de esa gente perdió mucho dinero cuando cayeron los precios, entonces están un poco quemados, pues. Pero ahora como empezamos a ver otra vez que los precios empiezan a subir, no me sorprendería si empieza a haber más interés de ese sector. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo, para cerrar, quienes te quieran contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Me pueden buscar por LinkedIn. Tengo Twitter, pero no soy muy activo. Y soy Rodrigo Seira en las redes sociales. Y esta última pregunta se la hago a todos quienes han participado en nuestro podcast. ¿Qué es lo que hace Rodrigo Seira cuando ya cierra su computador o está en su casa o le gusta viajar? ¿Cuáles son los hobbies de Rodrigo para conocerte un poco más? Mira, fíjate que acabo de tener un hijo hace 2 meses, entonces ahora el tiempo que tengo después de trabajar trato de usarlo estando con mi esposa y con mi hijo Emil, que durante esta crisis de COVID ha sido un poco una locura, pero mal que bien he tenido la oportunidad de estar más en casa, entonces jugar y tratar de leerle el white paper de Bitcoin para que sepa lo que es bueno. Excelente, eso está muy bueno. Felicitaciones por lo de tu hijo, es algo que creo que a todos los padres es un cambio de vida, un cambio radical. Yo tengo dos y sí, efectivamente uno trata mucho de estar con ellos y verlos crecer y nada, el primer año es muy dinámico, verlos crecer de un mes para otro es impresionante cómo van absorbiendo, así que si de chicos se les lee el white paper de Bitcoin, créeme que a los 5 años ya van a estar conociendo claramente las diferencias y a los 10 van a estar tal vez siendo ahí traders de cripto. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho el tiempo, la disposición. Si es que hay algo que le quieras decir a la audiencia para despedirte finalmente, el micrófono es tuyo. No, como dije al principio, Cristóbal, un placer poder compartir este tiempo. Yo estoy muy enfocado en tratar de ayudar el desarrollo de este ecosistema en Latinoamérica. Entonces, cualquier pregunta o si alguien de tu audiencia quiere platicar, estoy dispuesto y me pueden encontrar en las redes sociales. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias por estar acá en el BSL Podcast. A todos los que nos están escuchando, recuerden, el BSL Podcast se lo pueden encontrar en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, anchor.fm/BSL Podcast. Recuerden también este episodio y toda la primera temporada lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Busquen Blockchain Summit Latam en YouTube.
Si gustan, se suscriben y así participan también de todas las actividades que hacemos semana a semana. Los miércoles tenemos nuestro seminario, donde hacemos un panel de conversación con algún tema en específico. La semana pasada estuvimos conociendo más de Binance. Esta semana hablaremos sobre Ethereum, esta red que la segunda más popular, más importante del ecosistema, que últimamente ha estado bien colapsada, está en proceso de transición a ETH 2.0. Y bueno, para eso tendremos un panel de conversación muy, pero muy interesante. No se lo pierdan, los miércoles a eso de las 6:30 de la tarde, hora de Chile. Y los viernes BSL Contrarreloj, tu noticiero de 30 minutos donde analizamos las 5 noticias más importantes del ecosistema cripto y blockchain de habla hispana junto a Ezio Roja y nuestro media partner Cointelegraph en español. Así que no se lo pierdan, todas las actividades que tenemos. Para eso síganos en redes sociales, Block Summit LA en Twitter, Blockchain Summit Latam, todo junto en Facebook, Instagram, o también pueden buscarnos en LinkedIn como Blockchain Summit Latam. Recordarles por último también que tenemos el BSL evento, es decir, el Blockchain Summit Latam como evento, del 19 al 24 de octubre en formato online. Ya estamos actualizando la página web y todo lo informativo para que así puedan participar. Nos estamos viendo en una próxima edición del BSL Podcast. Manténganse en casa, a salvo. Todavía no pasa, al menos en Latinoamérica, están algunos países viendo el pic, así que esperemos un poquito más. Ya hemos esperado un par de meses, no cuesta nada esperar un poquito más. Así que nos vemos hasta la próxima semana en un nuevo episodio del BSL Podcast. Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de Latam Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza, a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.